hablamos sobre la guerra, pensamos en las causas y consecuencias que esto conlleva. Pero en este video se hablará sobre la vida de los soldados en uno de estos conflictos, en la cual participaron Chile y Perú en la denominada Guerra del Pacífico. Primero deberíamos contextualizarnos un poco en el periodo. Luego de que Bolivia decide aumentar el impuesto del salitre que se extrae de Antofagasta al gobierno chileno, y por consecuencia violando el tratado limítrofe de 1874 entre ambos países, se termina desatando la Guerra del Pacífico, la cual se declara oficialmente el 5 de abril de 1879 entre Chile y Bolivia, aliado con Perú, aliado secreto de Bolivia. Este conflicto conllevó la muerte de muchos soldados de los países involucrados, además de una serie de estos con traumas y mutilaciones. A los soldados se les podía caracterizar como personas mayoritariamente de la clase popular y sin educación, los cuales eran impulsados por un sentimiento nacionalista, luchaban sin conocer el fin práctico del conflicto. No hay que olvidar las condiciones en las que vivían, las cuales eran deplorables, notablemente peores a las que antecedieron la guerra, llegando en ocasiones a beber su propia orina debido a la falta de agua. Periodos comenzó a hacerse conocido un hecho que en estos tiempos se consideraba insólito. En la guerra comenzaban a presentarse mujeres en los campos de batalla, en labores de no solo como cantineras o enfermeras, sino que de soldados. Esta moda comenzó con una mujer que quiso salir de su rol constituido por una sociedad que poco pedía de la participación de estas, Candelaria Pérez, destacada por su valor y desempeño en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Empezando como cantinera, terminó peleando en batallas como el Cerro, Pan de Azúcar y la batalla de Yungay en 1839, donde obtuvo grado de sargento por el valor demostrado. Sin embargo, como constatan los testimonios de la Guerra del Pacífico, la presencia de mujeres fue mucho más extensiva y diversa. La tarea de cantinera era atender a los soldados en medio de la batalla, arriesgando su vida. Algunas fueron masacradas brutalmente, otras condecoradas por su heroísmo. Se puede concluir que este periodo fue el más importante para Chile en cuanto a conflictos que se desarrollan externamente. Otro punto a resaltar es la incorporación de la mujer al frente. Su rol principal era la de cantinero, o también a veces la de estar combatiendo. Su función era importante para ayudar a los soldados, mientras estaban en la intemperie, ya que había una condición precaria para todos, porque el ejército se preocupaba más de ganar el enfrentamiento a que estén mejor los soldados.